Mi paz en el asiento 1A se desmoronó por una simple frase. Creo que estás en mi asiento. Lo que mi agresora no sabía era que el asiento, el avión y el imperio al que amenazaba eran míos. El zumbido bajo de la cabina era mi sinfonía de salvación. Cada vibración del fuselaje parecía masajear la tensión acumulada en mis hombros después de una semana de negociaciones brutales en Nueva York. 4 días, 18 horas de reuniones diarias y un acuerdo multimillonario que había dejado a mi equipo eufórico y a mí completamente vacía. Lo único que anhelaba era el refugio de mi asiento, el 1A, una pequeña isla de paz en un mar de metal y nubes que me llevaría a casa. Me hundí en el cuero suave, cerré los ojos y exhalé por primera vez en lo que parecieron años. La azafata, una joven llamada Chloe según su placa, ya me había ofrecido una copa de champán que ahora sudaba fríamente en el portavasos a mi lado. El paraíso. La paz, sin embargo, es un bien escaso. El santuario se rompió con el sonido de tacones afilados contra el suelo y una voz que cortaba el aire como un cuchillo de mantequilla caliente. No, te digo que el trato está cerrado, Robert. Si no puede manejarlo, es su problema, no el mío. Consígueme los números antes de que aterricemos. La voz era estridente, llena de una confianza forzada que olía a inseguridad. Un perfume empalagoso, una mezcla de flores demasiado dulces y algo almizclado me invadió antes de que pudiera ver a su dueña. Y entonces apareció. Era una mujer de unos 50 y tantos, con el pelo rubio perfectamente peinado en un casco inmóvil, un traje pantalón de un rosa chillón que parecía gritar «Mírame» y un bolso de diseñador tan grande que podría haber servido como equipaje de mano. Se detuvo en seco al lado de mi fila, finalizando su llamada con un brusco «Hablamos luego» antes de guardar el teléfono en su enorme bolso. Sus ojos azules, fríos y calculadores me escanearon de arriba a abajo. Vi el microsegundo de sorpresa, seguido de una delgada capa de desdén. Lo he visto 1.000.000 de veces. Era la mirada que decía, ¿y tú qué haces aquí? Ignoré la sensación familiar de irritación que me recorría la espalda. No hoy, estaba demasiado cansada para librar batallas silenciosas. Volví mi atención a la ventana, esperando que ella simplemente siguiera hacia su asiento. Pero no se movió. Sentí su presencia cerniéndose sobre mí, una nube de perfume y juicio. Finalmente habló. Su voz, ahora dirigida a mí, estaba bañada en una falsa dulzura que me puso los pelos de punta. «Disculpa, cariño», dijo, alargando la palabra cariño como si fuera un chicle rancio. «Creo que estás en mi asiento». Respiré hondo, contando hasta 3 en mi cabeza antes de girarme. Le ofrecí una sonrisa pequeña y cansada. «Buenas tardes, no lo creo, tengo el 1A». Señalé el número claramente visible sobre la ventana. Ella soltó una risita condescendiente. «Oh, qué adorable. A veces el sistema se equivoca o la gente se confunde con las mejoras de categoría. Es comprensible». No miró su pase de abordar ni una sola vez. Simplemente asumió que yo era el error en su ecuación perfectamente ordenada. La paciencia, mi bien más preciado después de una semana como esa, comenzaba a deshilacharse. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la aerolínea mostrando mi pase de abordar digital con mi nombre, Amara Diallo, y el número de asiento 1A en negrita. Dije, con la voz todavía tranquila pero con un filo de acero que no estaba ahí antes, «Este es mi asiento. Quizás el suyo sea el 1B, justo al otro lado del pasillo». La mujer entrecerró los ojos. Por un instante pareció que iba a mirar su propio billete, a admitir el posible error, pero el orgullo, o algo más feo, se interpuso. Su sonrisa condescendiente regresó, más forzada esta vez. «Escucha, no quiero armar un escándalo», dijo en un susurro conspirativo, como si me estuviera haciendo un favor. «¿Por qué no te vas a tu asiento original y dejamos que los asistentes de vuelo lo solucionen? Seguramente te dieron esta mejora por error». La implicación era clara como el agua. Tú no perteneces aquí. Tú no pagaste por este asiento. Tú tuviste suerte.
La ira, una llama fría y lenta, comenzó a arder en mi pecho. Había pasado toda mi carrera luchando contra esa implicación, en salas de juntas, en reuniones con inversores, en cada maldito aspecto de mi vida, y aquí estaba, en un avión que llevaba mi propio legado en cada tuerca y tornillo, enfrentándome a la misma ignorancia de siempre. Mantuve mi compostura. No hubo ningún error y no me voy a mover, declaré con calma. Este es mi asiento, el cual pagué. Le sugiero que compruebe su pase de abordar. Eso fue todo. La máscara de falsa amabilidad se desvaneció, revelando un rostro agrio y furioso. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Sabes quién soy yo? Antes de que pudiera responder, su mirada se desvió por encima de mi hombro y una sonrisa triunfal se dibujó en sus labios. «Ah, perfecto». Se dirigió a la azafata Chloe, que se acercaba por el pasillo con una trinchera de bebidas. «Disculpe, azafata», dijo la mujer, su voz goteando veneno. «¿Podría ayudar aquí? Parece que esta señorita está confundida sobre dónde debe sentarse. Ocupa mi asiento y se niega a moverse». Todos los ojos de la primera clase se clavaron en nosotras. Sentí el calor de una docena de miradas curiosas, algunas comprensivas, otras simplemente entretenidas por el drama inesperado. Chloe, la joven azafata, parpadeó, visiblemente atrapada entre una pasajera furiosa y otra tan tranquilamente desafiante. Su entrenamiento debió haberla preparado para esto, pero los manuales raramente capturan la pura fuerza de la arrogancia humana. «Señora», comenzó Chloe, su voz un poco temblorosa mientras se dirigía a la mujer rubia, «lamento la confusión. ¿Sería tan amable de mostrarme su pase de abordar para que pueda aclarar esto?» Su enfoque fue profesional, directo al protocolo. Un pequeño brote de orgullo floreció en mi pecho. Esa era la capacitación que yo había implementado. Tratar a todos con respeto, pero seguir el procedimiento sin importar cuán ruidoso o importante se crea alguien. La mujer del traje rosa bufó, un sonido agudo y despectivo. «No tengo tiempo para esto, mi pase de abordar está bien, el problema es ella». Me señaló con un dedo enjollado, la uña de un rojo agresivo apuntando directamente a mi cara. Pude ver la lucha en los ojos de Chloe. Estaba siendo intimidada. Me mantuve en silencio, con mi teléfono todavía en la mano, la pantalla mostrando mi pase de abordar. Quería ver cómo manejaba esto. Era una prueba de fuego no solicitada para mi tripulación. «Lo entiendo, señora, pero para verificar necesito ver ambos pases», insistió Chloe, su voz ganando una pizca de firmeza. «Señorita Diallo, ¿podría mostrarme su pase de nuevo, por favor?» «Por supuesto», dije, girando el teléfono hacia ella. Chloe asintió, su mirada confirmando lo que yo ya sabía. Luego se volvió hacia la otra mujer. «Y el suyo, señora, por favor». La mujer cruzó los brazos sobre el pecho. El metal de sus pulseras tintineó con el movimiento. «Esto es ridículo. ¿Por qué se ponen de su lado? Soy una clienta de estatus platino. He volado con esta aerolínea más veces de las que esta niña tiene de edad. Exijo que me traigan a su superior». En ese momento, un hombre alto y de aspecto sereno con el uniforme de sobrecargo se acercó por el pasillo. Su nombre, David, estaba grabado en su placa. Su presencia era tranquilizadora, una ola de calma en medio de la creciente tormenta. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó con voz baja y autoritaria. La mujer del traje rosa se abalanzó sobre él como un halcón sobre su presa. «Finalmente, alguien con cerebro. Esta azafata incompetente se niega a ayudarme. Esta mujer está en mi asiento, se niega a moverse, y ella no hace nada al respecto». David me miró y le ofrecí una pequeña y cansada sonrisa. Él asintió levemente, reconociéndome, no como la jefa, sino como la pasajera que estaba sentada tranquilamente. Luego se volvió hacia la fuente del problema. «Señora, mi nombre es David, soy el jefe de cabina. Entiendo su frustración, permítame ayudarla», dijo con una diplomacia impecable. «Para empezar, necesito ver su pase de abordar». La mujer pareció desinflarse un poco ante su firmeza inquebrantable. Era más difícil intimidar a David. Refunfuñando, abrió su enorme bolso y comenzó a revolver dentro.
sacando un estuche de gafas, un monedero de piel y un manojo de recibos antes de finalmente extraer un trozo de papel arrugado. Se lo arrebató a David como si fuera un insulto personal que se lo pidiera. David lo tomó con cuidado, lo alisó y lo examinó. El silencio se apoderó de nuestra pequeña sección del avión. Todos los ojos estaban puestos en él. Yo contuve la respiración, no por nerviosismo sobre el resultado, sino por curiosidad sobre cómo se desarrollaría el siguiente acto. Vi a David leer el papel, luego levantar la vista hacia el número sobre mi cabeza, 1A. Luego, su mirada se posó de nuevo en el papel. Una expresión indescifrable cruzó su rostro por una fracción de segundo, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la expresión controlada. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de la mujer. Su voz, cuando habló, era perfectamente neutral, pero las palabras cayeron en el aire tenso como cubos de hielo. «Señora», dijo lentamente, «entiendo la confusión. La señorita Diallo está de hecho en el asiento correcto. Este es el asiento 1A». La mujer sonrió, una sonrisa de suficiencia venenosa. «Lo ve, lo sabía. Ahora, sáquenla de...» David la interrumpió, levantando una mano. «Permítame terminar». Su tono se había vuelto un poco más frío. «Este es el asiento 1A. Su asiento, señora». Miró el papel de nuevo, como para asegurarse de que no estaba equivocado. 110B. Un jadeo colectivo recorrió a los pasajeros cercanos que habían estado escuchando. El asiento 10B no solo no era el 1A, sino que ni siquiera estaba en la cabina de primera clase. Estaba 5 filas más atrás, en clase ejecutiva. La cara de la mujer pasó del rosa al rojo y luego a un blanco pálido en cuestión de segundos. El silencio era ensordecedor. Había sido expuesta. Su intento de intimidación había fracasado de la manera más humillante. Por un momento pensé que se daría la vuelta y se marcharía con la poca dignidad que le quedaba. Pero estaba equivocada. La humillación no la aplacó, la convirtió en una furia. Sus ojos se clavaron en mí, llenos de un odio puro y sin adulterar. Su labio tembló. Luego se volvió hacia David con el rostro contorsionado en una máscara de rabia. «Esto es una trampa, esto es discriminación. Ustedes dos deben estar conspirando juntos». Su voz subió a un chillo que hizo que las personas de la parte trasera de la cabina se giraran. Apuntó su dedo tembloroso, no a David, sino directamente a mí. «Exijo saber quién es usted. Apuesto a que ni siquiera pagó por ese boleto. Quiero que la arresten por fraude». La acusación quedó suspendida en el aire, tan pesada y tóxica como el humo de un incendio. «Arrestarme, por fraude». Repetí las palabras lentamente, no porque no las hubiera entendido, sino para dejar que la absurdidad de su afirmación resonara en la cabina. La ira fría que había estado ardiendo a fuego lento en mi interior comenzó a transformarse en algo más pesado, una profunda y amarga decepción. David, el jefe de cabina, intervino de inmediato, su calma profesional ahora teñida de una severidad inconfundible. «Señora, voy a tener que pedirle que baje la voz. Está alterando a los demás pasajeros y haciendo afirmaciones completamente infundadas. La señorita Diallo es una pasajera confirmada en el asiento 1A». Se volvió hacia mí por un instante. Su mirada era una disculpa silenciosa por todo el espectáculo. Pero la mujer estaba muy lejos, arrastrada por la corriente de su propia ira y humillación. El veneno en sus palabras era tan palpable que casi podía saborearlo. Políticas de diversidad, no puede permitírselo. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para degradarme, para ponerme en mi lugar. Y por la forma en que algunos pasajeros desviaron la mirada, incómodos, supe que sus palabras habían encontrado terreno fértil en las mentes. Fue entonces cuando supe que la paciencia se había agotado. Ya no era suficiente con permanecer sentada y tranquila. Ya no bastaba con dejar que mi tripulación manejara la situación. Esta mujer no solo me había insultado a mí, sino que había insultado a cada persona que se parecía a mí y que había trabajado el doble para llegar a la mitad. Había insultado los principios sobre los que yo había construido mi empresa.
Lentamente, muy lentamente, me puse de pie. El movimiento fue deliberado, sin prisas. Sentí como la atmósfera cambiada. Ya no era una espectadora pasiva del drama de otra persona. Ahora era una participante activa. La mujer del traje rosa dio un pequeño paso atrás, sorprendida por mi movimiento. Era más alta que ella, algo que no había sido evidente mientras estaba sentada. La miré directamente a los ojos, dejando que mi propia ira, controlada pero inconfundible, finalmente saliera a la superficie. Mi voz, cuando hablé, era baja, pero resonó en el silencio de la cabina. Señora, ha dicho bastantes cosas en los últimos 10 minutos. Ha puesto en cuestión mi integridad, ha cuestionado mi situación financiera y ha hecho asunciones increíblemente ofensivas sobre cómo llegué a este asiento. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Miré a David y a Chloe, que observaban con la respiración contenida. David, Chloe, gracias. Han manejado esto con el profesionalismo que espero de mi equipo. Pero permítanme que me encargue de esto. La mención de mi equipo pareció confundir a la mujer. Una arruga de incertidumbre cruzó su frente, pero su ira la mantuvo anclada en su postura. ¿Tu equipo? ¿Quién demonios te crees que eres? Me di la vuelta y me dirigí lentamente hacia la parte delantera de la cabina, deteniéndome junto a la puerta de la cabina de pilotos. La mujer y todos los demás pasajeros me siguieron con la mirada. Tomé el intercomunicador del soporte junto a la puerta. El plástico frío se sentía familiar en mi mano. Pulsé el botón. Señoras y señores, aquí su capitana Amara Diallo. Bueno, no la capitana del avión, pero alguien que tiene un interés muy personal en su seguridad y comodidad a bordo. Mi voz, ahora amplificada, resonó por todo el avión, desde la primera clase hasta la última fila de la sección económica. El murmullo de los pasajeros se detuvo por completo. Se podía oír caer un alfiler. Me giré de nuevo para mirar a la mujer del traje rosa. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba mortalmente pálido. La comprensión comenzaba a amanecer en sus ojos, lenta y horriblemente. Usted preguntó quién era yo, continué, mi voz tranquila pero llevando el peso inconfundible de la autoridad. Preguntó cómo podía permitirme este asiento. Me acusó de fraude. Levanté un poco la voz, asegurándome de que cada palabra fuera cristalina. Permítame presentarme formalmente. Mi nombre es Amara Diallo. Y usted, señora, está actualmente a bordo del vuelo inaugural del A350 de mi compañía, Astra Airlines, una aerolínea que fundé hace 10 años con los ahorros de toda mi vida y un sueño. Un jadeo audible recorrió la cabina. La cara de la mujer se descompuso. Pasó de la incredulidad al pánico, y luego al puro y absoluto terror. Su boca se abrió y se cerró como un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Todos los insultos, toda la arrogancia, toda la confianza forzada se habían evaporado, dejando solo a una mujer pequeña y asustada con un traje rosa chillón. Y usted tenía razón en una cosa, añadí, mi voz bajando a un tono casi conversacional, pero con un filo de acero que podía cortar el diamante. Soy muy particular con quien se sienta en el asiento 1A de mis aviones. Miré a David, que ahora estaba de pie a mi lado, su rostro una máscara de profesionalismo, pero con un brillo de justicia en sus ojos. David, dije con calma, por favor, pida a los agentes de la puerta que suban a bordo. Tenemos una pasajera que necesita ser escoltada del avión. El silencio que siguió a mi orden fue absoluto y pesado. Era como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la cabina. La mujer del traje rosa se quedó petrificada, su rostro una máscara de horror congelado. El color había desaparecido por completo de sus mejillas, dejándola con un aspecto ceroso y frágil, como una muñeca de porcelana a punto de hacerse añicos. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban muy abiertos y llenos de una desesperación que era casi patética. Ella finalmente encontró su voz, pero era un graznido débil, un eco fantasmal de su anterior tono estridente. «No, no puede hacer esto», susurró, las palabras apenas audibles. «Fue un malentendido. Yo no lo sabía».
Me acerqué a ella, mis pasos eran los únicos sonidos en el avión. Me detuve a un par de pies de distancia, manteniendo una distancia profesional. No sentía triunfo ni siquiera satisfacción. Solo sentía el peso de la situación, una saturadora tristeza por la fea demostración que acababa de presenciar. ¿Qué no sabía, señora?, pregunté, mi voz tranquila pero implacable. ¿Que la mujer negra sentada en silencio en el asiento 1A puede ser la dueña de la aerolínea? ¿O simplemente no sabía que sus suposiciones eran tan profundamente ofensivas? La miré fijamente sin permitirle desviar la mirada. Usted no me juzgó por el contenido de mi pase de abordar, que tenía razón. Me juzgó por el color de mi piel. Asumió que yo no pertenecía aquí, y cuando se demostró que estaba equivocada, recurrió a acusaciones viles y racistas. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, trazando surcos a través de su costoso maquillaje. «Por favor», suplicó, su voz temblando. «Mi carrera, mi reputación, si me sacan del avión, estaré acabada. Por favor, solo déjeme ir a mi asiento. No diré una palabra más, lo juro». La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Hace apenas unos minutos, ella exigía que me retiraran, me acusaba de ser una fraude y amenazaba mi carácter. Ahora era ella quien suplica, cuya reputación está en juego. La reputación, reflexioné en voz alta, es algo que se construye con el tiempo, a través de acciones y palabras. La suya la ha demostrado hoy con creces. Negué lentamente con la cabeza. Astra Airlines tiene una política de tolerancia cero para cualquier tipo de acoso o discriminación, ya sea por parte de la tripulación o de los pasajeros. Usted ha violado esa política de la manera más pública y ofensiva posible. Permitirle permanecer en este vuelo enviaría el mensaje de que ese comportamiento es aceptable, y le aseguro que no lo es. En ese momento, la puerta del avión se abrió y dos agentes de seguridad del aeropuerto, un hombre y una mujer, con uniformes impecables, subieron a bordo, seguidos por un gerente de la puerta de embarque que parecía increíblemente nervioso. Se dirigieron directamente a David, quien les informó de la situación en voz baja. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par al ver los uniformes. El pánico real, crudo y visceral, se apoderó de ella. «No, no, por favor», gimió, dando un paso atrás. «No llamen a seguridad. Pagaré por el asiento de todos en primera clase, lo que sea. Por favor, no me hagan esto». El gerente de la puerta se acercó a mí. «Señora Diallo, ¿está segura de que quiere proceder? ¿Podemos simplemente cambiarle el vuelo?» Lo interrumpí con un gesto de la mano, pero mis ojos nunca dejaron a la mujer. «Estoy segura», dije con firmeza. «Esta no es una cuestión de dinero o de inconvenientes, es una cuestión de principios, los principios sobre los que se fundó esta aerolínea». Los agentes de seguridad se acercaron a la mujer. «Señora», dijo el agente masculino con una voz educada pero firme, «tendrá que acompañarnos». Fue entonces cuando algo en ella se rompió. La súplica se convirtió en una furia desesperada. «No pueden hacerme esto, sé quiénes son, trabajo para Blackstone, Robert Schmidt es mi jefe, conozco gente muy importante, haré que despidan a todos y cada uno de ustedes, voy a demandar a esta patética aerolínea hasta dejarla en la bancarrota». Sus amenazas eran vacías, el último estertor de una persona que ha perdido todo el control. Los agentes de seguridad no se inmutaron, cada uno la tomó suavemente por un brazo. Ella se resistió intentando zafarse. Su enorme bolso se cayó al suelo, su contenido desparramándose por el pasillo. Un lápiz de labios caro, un teléfono con una funda de diamantes falsos, un fajo de tarjetas de visita. Y mientras lo recogían, una tarjeta de visita blanca y nítida quedó boca arriba en la alfombra, justo a mis pies. El nombre estaba impreso en una elegante tipografía negra. Karen Westwood, vicepresidenta senior de adquisiciones, Grupo Sterling. Sterling. El corazón me dio un vuelco. Sterling Group no era Blackstone. Sterling Group era la firma de capital privado con la que mi equipo acababa de pasar los últimos 4 días en Nueva York, negociando sin descanso.
Eran los inversores a los que acabábamos de convencer de inyectar $200 millones en nuestra expansión global, el trato que acababa de asegurar el futuro de mi aerolínea. Y Robert Schmidt no era su jefe, Robert Schmidt era mi director financiero, la persona que, en ese mismo instante, estaba revisando el contrato final enviado por la vicepresidenta senior con la que había estado negociando. Una mujer a la que solo había conocido a través de videollamadas y cuyo rostro no podía recordar con claridad. Hasta ahora. Mi sangre se heló al darme cuenta de la horrible verdad. La mujer que estaba siendo escoltada fuera de mi avión, gritando y amenazando, no era solo una pasajera odiosa, era la socia clave de nuestro acuerdo más importante. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El sonido de los gritos de Karen Westwood se desvaneció en un zumbido distante, reemplazado por el latido ensordecedor de mi propio corazón. Sterling Group, $200 millones, el futuro de Astra Airlines, todo pendía de un hilo que estaba siendo arrastrado a la fuerza por el pasillo de mi propio avión. Mi mente se aceleró procesando las implicaciones a la velocidad de la luz. Si la echaba, el trato podría morir. La humillación pública de una vicepresidenta no era algo que una firma como Sterling se tomara a la ligera. Podrían retirarse alegando un conflicto irreparable. Años de trabajo, el sustento de miles de mis empleados, todo podría evaporarse por una cuestión de principios. Los agentes de seguridad la tenían casi en la puerta. Karen se giró una última vez, sus ojos suplicantes se encontraron con los míos. El reconocimiento mutuo brilló en ellos. Ella se dio cuenta de quién era yo en el contexto de su mundo profesional, al mismo tiempo que yo me di cuenta de quién era ella en el mío. El terror en su rostro se profundizó no solo por la humillación actual, sino por la catástrofe profesional que se avecinaba. Señora Diallo, Amara, susurró, el nombre sonando extraño en sus labios. El trato. Esa fue la palabra clave, el trato, el chantaje tácito. Sabía que yo sabía, y en ese momento me ofrecía una salida, una oportunidad para dar marcha atrás, para salvar el acuerdo a costa de mi dignidad y los valores de mi empresa. Todos en la cabina esperaban, mi tripulación, mis pasajeros, los agentes de seguridad. ¿Qué haría la CEO? ¿Sacrificaría sus principios por el beneficio? Respiré hondo, el aire de la cabina se sentía denso y pesado. Caminé hacia ella, deteniéndome justo delante de los agentes. Miré a Karen Westwood no como una ejecutiva de Sterling, sino como la mujer que me había menospreciado minutos antes. Vi la arrogancia reemplazada por el miedo, el desdén por la desesperación. Pero no vi remordimiento. Vi el pánico de ser atrapada, no el arrepentimiento por sus acciones. El gerente de la puerta se acercó a mí. «Señora», dijo, mi voz era un susurro que solo nosotros tres podíamos oír. «El trato, señora Westwood», dije, mi voz era un susurro que solo nosotros tres podíamos oír. «Se basa en la confianza y el respeto mutuo, dos cosas que usted ha demostrado no poseer». Me incliné un poco más. Astra Airlines no se construyó solo con dinero, se construyó con la idea de que podemos conectar a las personas, de que podemos tratar a todos con dignidad. Eso no es negociable. Ningún cheque, ni siquiera uno de $200 millones, es lo suficientemente grande para comprar nuestros valores. Me enderecé y miré a los agentes de seguridad. Mi voz volvió a su volumen normal, firme y clara. Por favor, continúen. Un sollozo ahogado escapó de Karen mientras la escoltaban fuera del avión y la sacaban de mi vista. La puerta se cerró con un sonido sordo y definitivo. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Estaba lleno de respeto. Me di la vuelta para encarar a mis pasajeros. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y aprobación. Un hombre en el asiento 2C, un ejecutivo de aspecto distinguido que había observado todo en silencio, comenzó a aplaudir. Lentamente al principio y luego con más fuerza. Pronto, toda la cabina de primera clase se unió a él, un aplauso atronador que llenó el espacio. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. No era por la victoria sobre Karen, sino por la abrumadora sensación de haber hecho lo correcto y de que la gente lo reconociera.
Levanté una mano pidiendo silencio con una sonrisa genuina por primera vez en días. Gracias, dije simplemente. David, Chloe, por favor, preparen la cabina para el despegue y asegúrense de que todos nuestros pasajeros de primera clase reciban una botella de nuestro mejor champán por cuenta de la casa. Creo que todos nos hemos ganado una copa. Mientras la tripulación volvía a sus tareas con una nueva energía, regresé a mi asiento, el 1A, mi santuario. Me hundí en el cuero, el cuerpo todavía zumbando por la adrenalina. Mi teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de Robert, mi CFO. Amara, acabo de recibir un correo electrónico muy extraño de Sterling. Dicen que retiran su oferta. ¿Qué demonios ha pasado? Llámame ahora. Mi corazón se apretó por un segundo. La realidad se estrelló contra mí. Lo había hecho. Había hundido el trato. Miré por la ventana mientras el avión comenzaba a retroceder desde la puerta de embarque. Sentí el poder de los motores cobrar vida. Este avión, esta compañía, era mi legado. ¿Había cometido un error fatal? Entonces el teléfono volvió a vibrar. Era otro mensaje. No de Robert, sino de un número desconocido con un código de área de Boston. Señorita Diallo, mi nombre es Jonathan Sterling, fundador y CEO de Sterling Group. Mi vicepresidenta senior me acaba de llamar, histérica. Me ha contado su versión de los hechos. He revisado las cámaras de seguridad de la puerta de embarque que graban audio y he escuchado la suya. Su VP ha sido despedida con efecto inmediato. Ese tipo de comportamiento es repugnante y no tiene cabida en mi empresa. Pero la integridad que usted ha demostrado, eso es exactamente con quien quiero hacer negocios. Mi equipo le enviará un nuevo contrato mañana. Olvide los 200 millones. Vamos a invertir 300 millones. Es un honor asociarme con usted. Buen vuelo a casa. Leí el mensaje 2 veces, 3 veces. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza ni de estrés, era de alivio, de justificación, de un profundo y abrumador orgullo. Miré alrededor de la cabina, a mi tripulación trabajando diligentemente, a mis pasajeros sonriendo. Había construido esto, no solo una aerolínea, sino una cultura. Y hoy, esa cultura había demostrado ser mi activo más valioso. La azafata, Chloe, se acercó y me ofreció una copa de champán. Nuestros ojos se encontraron y me dedicó una sonrisa llena de admiración. «A su salud, señora Diallo», dijo en voz baja. Tomé la copa. «A la nuestra, Chloe», respondí. «A la nuestra». Mientras el avión se elevaba hacia el cielo, dejando atrás las luces de Nueva York, levanté mi copa hacia la ventana, hacia el futuro. El viaje a casa sería, después de todo, muy dulce.